Luisana Ramos. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Buenos días. Buenos días. ¿Trabajando aquí? ¿En la auditoría? Qué gusto verte. En la Auditoría Superior del Estado. Excelente, excelente. Pues voy para el sur. ¿Qué te parece? Si, ¿dónde vas? Voy para el Congreso. Nos damos un ride caminando y platicamos. Perfecto, ¿va? perfecto. Y hay que cruzar de una vez porque ya ves que luego allá abajo Oye, se pone... está duro el tráfico. No, y el sol está más sabroso todavía. Pero a ver si aquí... Pasamos, gracias. Sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, Pablo. Oye, qué calor ha hecho, ¿eh? No, suda uno solito parado sin hacer nada. Complicado el Por clima. el hecho de existir. Oye, pero qué bueno que te encuentro. Quería platicar contigo en el sentido de cómo te ha ido en el Congreso. Si no me fallan las cuentas, ya vamos a la mitad del camino de la legislatura, ¿no? Un poquito más de días de la mitad del camino. Ya más para allá de la mitad que para acá. ¿Y cómo te ha ido la experiencia? Cuéntame. También he visto que, pues creo que en tu recorrido por la vida pública es el primer cargo de elección popular que te toca asumir, ¿no? Sí, fíjate que pues ha sido, la verdad es que muy gratificante. Creo que una de las principales cosas, sinceramente, que me ha ayudado mucho para poder hacer un buen desempeño a mi criterio, ha sido que soy una mujer profesionista, Pablo. Tengo una carrera en comunicación y comunicóloga también. Soy comunicóloga. Betty Mujica también es comunicóloga. Ah, mira, no lo sabía. Yo también lo sabía. Bueno, la maestría también la tengo en comunicación y tengo un doctorado en administración, entonces siento que eso me facilita un poco poder relacionarme con muchos temas de la administración pública, además de los cursos, talleres, la experiencia profesional que tengo. Creo que ha sido parte de mi vida, de mi desarrollo en este tiempo y eso me ha permitido involucrarme de una manera muy activa en la Diputación. Oye, en el pasado el comportamiento, por así decirlo, de la clase política era que había como un escalafón no establecido. ¿A qué me refiero? A que por lo regular un ciudadano o algún político que se estaba en el ambiente, pues primero pasaba por una regiduría o por una sindicatura o una presidencia, de ahí seguía la diputación local. Luego la federal era como un escalafón no establecido. En tu caso, pues llegaste primero a la grande, ¿no? En el caso de la diputación local. Sí, bueno, yo pienso que no hay espacio grande ni espacio chico, y más cuando se está preparado de manera, pues, técnica, de una responsabilidad ciudadana, de una conciencia social, de una conciencia de la lucha, además de cuando se conoce mucho también, pues, a la gente, a la situación en la que vivimos, de dónde venimos. Creo que eso facilita, ¿no? Yo agradezco mucho la oportunidad que me ha dado pues mi pueblo de Iguala para representarles en el Congreso local. Creo que siempre voy a decir que la preparación profesional, la educación que adquirimos es muy importante para podernos desenvolver y además poder intervenir en el tejido social de forma positiva. Esa es mi filosofía de vida. ¿Y cómo has sentido? ¿Sientes una diferencia del trato de tu pueblo de Iguala, por así decirlo, de antes de que fueras diputada ahora? Pues lo sigues sintiendo igual. Yo lo siento igual. No sé en qué consista, pero yo sigo siendo Luisana, trato de hacer las mismas actividades. Soy una persona siempre muy trabajadora, quiero decirte, responsable, autónoma, no lo dudo, no lo digo, ¿no? Pero, y entonces eso me permite a mí, pues, hacer las actividades normales, tratar de convivir con la gente en la medida de la agenda también y seguir en mi realidad, situada en mi realidad de que soy una ciudadana que tiene la representación del pueblo de Iguala en el Congreso local y que además esto es de paso porque vamos a seguir caminando, primero Dios, en la vida pública, pero en otros espacios posiblemente. ¡Ah, revelador! Pero déjame decirte, o sea, en otros espacios me refiero a la administración pública, no precisamente en un cargo de elección popular, porque digo, yo soy de la idea, de la visión de que el servicio público pues es tan amplio que podemos, yo desde la profesión que tengo, desde la filosofía de vida, desde mi visión, pues me permite a mí abonar en otros espacios precisamente, y eso a mí, esta idea que yo tengo, Pablo, me impulsa a prepararme todos los días. Hoy estoy estudiando una especialidad en calidad del gasto público
Y lo hago desde la responsabilidad como presidenta de la Comisión de Vigilancia, pero también, Pablo, desde la responsabilidad de Luisana Ramos, de quién es Luisana, de qué ha buscado en la vida, prepararme, que cuando haya las oportunidades, pues esté preparada, no llegar en blanco a los espacios, pero siempre tener que aportar. Y creo que es una responsabilidad muy grande para quienes queremos estar en la función pública, poder pues aportar algo bueno. Sí, porque al final de cuentas, pues me dices, eres comunicóloga, pero ya llegando al Congreso te toca una comisión importante que nada tiene que ver, por así decirlo, en el tema de la comunicación. Si bien es cierto, seguramente te ha servido para poder hacer más digerible para la gente los temas de las auditorías, por ejemplo, pero pues hay una distancia grande entre un tema y otro, ¿no? Bueno, sí, sin embargo, la comunicación organizacional dentro de las instituciones nos ayuda mucho a comprender la administración pública. Ya el doctorado en administración me dio pues unas tablas suficientes también para comprender muchos aspectos desarrollados en esto, en lo que son las auditorías. Si bien las auditorías financieras, que son las que se hacen en la Auditoría Superior del Estado, también hay algunas de otro tipo que son las auditorías de calidad, que ahí es donde entra quizá más mi perfil profesional, las auditorías del sistema de la gestión de la calidad, que tiene que ver con los procedimientos administrativos. Y es un tema que me gusta, me agrada. Me he involucrado en la parte legal de la comisión de auditoría, pero también en la parte técnica, para aprender, para proponer, para razonar, para analizar. Y bueno, es un tema muy amplio. Ok, o sea que ha sido un mundo nuevo que has podido entender pues bien. Sí, que a lo mejor falta mucho por conocer, sin embargo, no se me ha dificultado poder involucrarme en estas tareas y poder tener reuniones, mesas de trabajo con el auditor superior, con los auditores especiales, y ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje y de mucha fortaleza también para poder comprender cómo se maneja todo esto. Oye, dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Valga la frase, pero ahora aplicándolo a tu vida, ahora que estás en el Congreso, entiendes más cosas, te explicas el porqué seguramente de muchas preguntas que te hacías cuando no llegabas al Congreso y claro, que estabas pues haciendo tu luchita, ¿no? Política en Iguala. ¿Con qué te has topado? ¿Con qué sorpresas te has llevado ya estado en el Congreso, no? Sí, pues una de las cosas más importantes, y planteándolo pues dentro de la Comisión de Auditoría, a veces tiene que ver con pues precisamente con las auditorías, porque con el manejo del dinero. El manejo del dinero, como ciudadanos nos preguntamos pues ¿por qué no se ve la inversión? ¿Por qué no se pueden hacer ciertas cosas? Bueno, ya hoy sabemos que hay ciertos reglamentos que para poder hacer uso del recurso, normatividades que se tienen que aplicar, y que el dinero federal, el dinero estatal y los ingresos municipales, bueno, muchas cosas que hoy sin duda sí sorprenden, ¿no? Y te quiero decir otra cosa, Pablo, que dentro del Congreso ya mis propuestas legislativas a cosas que me han sorprendido, te quiero decir, me han sorprendido, pero a la vez no me sorprenden, porque he tenido muchas propuestas que han sido un poquito polémicas y tienen que ver con el tema de los derechos de las mujeres con razón de género. Y bueno, me sorprende que a estas alturas haya pues compañeros que aún se nieguen a querer avanzar en estos temas, en estos derechos de las mujeres. Digo, me sorprende porque aparentemente los discursos son muy abiertos a favor de las mujeres, pero pues sí, he encontrado uno que otro comentario, incluso en la última propuesta que hice para que haya alternancia de género en la presidencia de la mesa directiva y en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, es decir, que no haya dos hombres en las presidencias al mismo tiempo para garantizar la igualdad, pues me sorprendió que a la presidenta de Puntos Constitucionales de la Comisión le hayan dicho que ese tema pues no tiene que avanzar. Entonces, imagínate el grado en el que nos encontramos hoy las mujeres en una representación pública, en donde sin duda hemos avanzado en lo político, pero en lo social y lo cultural, aún las mujeres tenemos una lucha porque se nos respeten los derechos, porque se deje de ejercer la misoginia, se deje de utilizar el machismo como una herramienta para poder
pues menospreciar a las mujeres o minimizar su participación pública. Ahora, yo siempre lo he dicho, una cosa es lo que se aprueba en leyes y muchas veces pasa mucho tiempo para que esto pueda aplicar. ¿Te parece si nos cruzamos de aquel lado? Ahorita que se puede, ¿no? Voy a agarrar del brazo, nos echamos una carrerita. Porque si no vamos a hacer la nota. Sí, sí. Ahora, así, ok. Ajá, entonces, por ejemplo, se me viene el caso en su momento de la propuesta del diputado migrante y tantas cosas que pasan 1 o 2 legislaturas para que puedan ejercerse a pesar de que ya esté en la ley. Y hablando de propuestas polémicas, por ejemplo, se me viene a la mente la propuesta que hiciste para que ya no se utilicen recursos públicos para los concursos de belleza, ¿no? Sí. Pero se siguen haciendo porque ahora ya no son, le cambian el término, pues no, para no dejar de hacerlo, ¿no? No es la forma, sino el fondo, yo les digo. Fue tan polémico este exhorto, Pablo, que yo les digo que tardamos más en discutirlo en el Pleno que la reforma al Poder Judicial. O sea, así ya en la reforma del Poder Judicial ya todos sabían cuál era su postura. Pero en el exhorto para prohibir el uso del recurso en los concursos de belleza, no, fue de verdad que media hora de receso, que sí, que no. Y es una resistencia cultural al cambio. Hay una resistencia cultural a cambiar precisamente la cultura machista que hay. ¿Y por qué un exhorto? Porque hay que sentar las bases de lo que está sucediendo. ¿Qué más quisiéramos? Que hubiera tanta conciencia y responsabilidad que no se hicieran, pero se hacen. Entonces creo que los recursos públicos tienen que ir a fortalecer las políticas a favor de las mujeres, los liderazgos comunitarios, cosas que nos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos. Entonces, pues es un tema polémico, complicado, hay quienes lo defienden, hay quienes lo defienden desde una postura misógina, defendiendo como parte de la cultura de nuestro país, las embajadoras de la belleza, pero hoy sabemos que la belleza es subjetiva, no tiene que ver con la apariencia, los estereotipos, y hoy las mujeres tenemos un papel diferente y corresponde a las autoridades también darnos ese lugar. Esa es mi idea, Pablo. Pero ¿no te ha generado mucho conflicto en lo profesional, en lo personal? Porque seguramente, bueno, este tema de los certámenes de belleza, pues sí te trajo seguramente muchos municipios enojados, porque de cierta manera es un instrumento para entretener al pueblo, por así decirlo, ¿no? Y muchos municipios seguramente se molestaron porque pues ya no podían hacer este tipo de eventos. Y seguramente había quien diría, no opinión mía, pero seguramente se me viene a la mente que dijeron, oye, va llegando y ya nos va complicando, no trae experiencia política porque es su primer cargo y mira las propuestas que está haciendo, nos está afectando, ¿no? Entonces, estuvo el coraje de tanta gente, ¿no? Fuertísimo, porque además pues es una industria muy grande, digámoslo así, la industria de la belleza es muy grande, genera mucho dinero, pero precisamente se logra la cosificación de las mujeres y eso repercute en muchas cosas. Creo que el análisis es de fondo precisamente y bueno, afortunadamente había muchas compañeras y compañeros que lo apoyaban, había quienes no alcanzaban a comprender esa dimensión del análisis. ¿Nos metemos por aquí? Me parece perfecto para más bueno, aquí corto. Te doy un ray, ahí te suelto. Órale. Porque yo sigo más hacia el sur. Órale. A ver. Pues eso, Pablo, así avanzó el exhorto. Buenos días, vamos a pasar por aquí, buenos días. Sí, entonces, toda la revolución que te generó seguramente políticamente y personalmente, ¿no? Personalmente, porque mira, a lo mejor no se dan cuenta, pero cuando hago estas propuestas, que no ha sido la única, han sido muchas en donde mucha ideología pues machista, el arraigo que se trae, dicen, oye, ¿por qué estás haciendo esta propuesta? Oye, ¿de qué se trata? Me hacen dudar a veces de lo que estoy haciendo. Okay. Y yo digo, ¿de verdad estoy mal? Y ya que me pongo a reflexionar, que platico con las compañeras, que platico con las colectivas, que platico con algunas personas que se dedican al activismo, de ninguna manera me dicen, no, estás mal, sigue adelante. Y eso me da el ánimo, pero sí me llegan a hacer dudar. Te hacen Pablo, dudar, ¿no? Sí me hacen dudar de lo que estoy haciendo, pero estoy muy segura que lo hemos hecho bien. Y entonces este tema, ¿tú ya lo ves más avanzado en el tema de los certámenes? Porque ya le cambiaron de reinas a embajadoras. A embajadoras, pero aquí yo insisto, el problema no es de forma, el nombre, el problema aquí es de fondo. Lo que se genera con estos concursos.
La violencia simbólica pues es la base de todas las violencias, que de ahí se repercute la violencia mediática que contra las mujeres, que si se califican los cuerpos, que si se califica la belleza. ¿Quién te puede decir a ti que una mujer de la costa es igual de bella que una mujer de la zona norte? No es comparable la belleza, hay una pluralidad. Y yo creo que hay que partir de esa pluralidad, del reconocimiento a la belleza de las mujeres, pero además que hoy no estamos en la época para que las mujeres estemos bonitas. Hoy estamos en la época para que las mujeres estemos en los espacios de la toma de decisiones. Y yo decía eso, Pablo, que esos espacios, esos concursos de belleza nos alejan de los espacios de la toma de decisiones, porque aquí se reproducen los roles tradicionales de género, lo que la mujer tradicionalmente debe de hacer, el mandato social de lo que tiene que hacer la mujer, bonita, callada, un esquema de estereotipo machista, pero nos aleja de la vida pública, de donde queremos estar, de donde no hemos alcanzado a llegar todavía, y que es, yo creo, que donde tenemos que abonar para disminuir las desigualdades y reducir la brecha de género que hay. No, interesante el tema. Oye, y perdón que te cambie un poquito, pero ahora en el Congreso, con tus compañeros, ¿cómo la llevas? Muy bien, tengo excelentes compañeros y compañeras. Te quiero decir que pues la fracción de Morena es muy plural. Hay compañeras que admiro muchísimo, compañeros también que admiro muchísimo y que... ¿Todos de tu fracción o también de las otras fracciones? Ha habido mucho compañerismo y yo, sin duda alguna, pues aprendo de todas y de todos, ¿no? Siempre creo que en todos los lugares hay que aprender de las cosas buenas y aprendo mucho de todas y todos, viendo, escuchando, platicando, conversando, bueno, un sinfín. Con humildad para aprender, pero con firmeza para empujar. Con firmeza, porque a veces sí hay que ser muy firmes en nuestras decisiones, y con mucha humildad sí para aprender, porque al final de cuentas pues somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero además creo que el debate enriquece la pluralidad de ideas, Pablo. O sea, no tenemos siempre la razón, y además quien te da un punto de vista diferente, seguramente afuera hay quienes piensan igual que esta persona. Entonces, la verdad sí ha sido pues tranquilo dentro del Congreso. Sí ha habido momentos un poquito de tensión, pero mucho compañerismo. Yo reconozco el compañerismo de todas y de todos. Ok, Luisana, ojalá te pueda volver a encontrar. Yo le voy a seguir. Amigo, y ya te dejo aquí en el Congreso. Muchísimas gracias por el raite que me diste, por la caminata. Nos asoleamos un poquito, pero ya llegamos. Ya quedó. Pablo, muchas gracias. Nos vemos. Que tengas buena tarde. Cuídate, buena mucho. Sesión. Gracias.